Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño para analizar lo que pasa en el mundo. En el día de hoy me acompaña Gastón Zehnder y Leonel Derruba como invitado especial. Leonel es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta y también es secretario del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la misma universidad. Pero sobre todo es parte del Observatorio de Política Internacional OPI del CERI, encargado de analizar lo que pasa en Estados Unidos. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Punto Global. Hola Guillermo, hola a todos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y hola Leonel, un gusto tenerte aquí como invitado a Punto Global. ¿Cómo va todo? Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gastón. Muchas gracias por esta invitación y agradecido de ser parte de este podcast del Instituto. Y antes de ir con nuestro tema central de analizar este gobierno de Javier Milei, vamos con esta sección de los miembros del CERI. Entonces, Leonel, aquí como nuestro invitado especial de Punto Global, ¿qué nos traes como no tema? Como no tema del día de hoy, y aprovechando esta invitación especial, quiero comentar un poco lo que fue el reciente resultado en la India, de Narendra Modi. Nuevamente ha sido electo presidente de este complejo y apasionante país como es la India, y donde tuvimos un resultado electoral que presenta tres cambios. Primero, el reforzamiento de muchos partidos regionales que existen en la India, el debilitamiento del partido y del liderazgo de Narendra Modi, porque el resultado electoral no fue el esperado, no obtuvo una victoria tan apabullante, y el que el BJP, que es el partido de Narendra, obtuvo solamente 240 diputados, muy por debajo de los 400 escaños que esperaba, que era lo que los grandes analistas políticos de India e internacionales esperaban de la victoria de Narendra, y perdió la mayoría absoluta en el Congreso Nacional Indio. Dos estados claves, como Uttar Pradesh, vieron grandes cambios. En Uttar Pradesh, el partido de Narendra, el BJP, sufrió una significativa pérdida de escaños, pasando de 62 a 33, y en Maharashtra mantuvo un gran apoyo popular, pero perdió 6 escaños. Su aliado Shiv Sena perdió 11, indicando un rechazo a grandes propuestas radicales, el posible techo de la corriente de Narendra, que es el nacionalismo. Todas estas cuestiones van a traer una cuestión más planteada en el enfoque económico en lugar de la polarización religiosa en la próxima legislatura. Entonces, en política doméstica se anticipan varios grandes cambios. El nuevo gobierno buscará reducir la polarización religiosa, como decíamos, y enfocarse en la inclusión de todas las comunidades que forman parte de este gran complejo país que es la India. Y en términos de política exterior, el nuevo gobierno probablemente adopte un más equilibrado y multilateral. Se espera una mejora en la relación con los países vecinos como Pakistán y China, buscando reducir esas tensiones y la estabilidad regional, sobre todo con el gran problema que tiene ahí Cachemira. Y la India va a seguir buscando fortalecer ese papel predominante que está teniendo en el escenario internacional a través de este enfoque multilateral y de polaridad en el mundo, el mayor protagonismo en foros como la ONU y el G20, además de enfocarse en la diplomacia económica para seguir buscando inversiones extranjeras directas. Y otra cuestión va a seguir fortaleciendo esta alianza con Estados Unidos, Japón y Australia para contrarrestar la influencia china, sobre todo en materia de defensa en el Indo-Pacífico. Bueno, Leonel, muy interesante y de hecho una de las noticias de actualidad que seguramente vamos a estar analizando aquí en Punto Global. Y Gastón, ¿tú qué nos traes esta semana como no tema? Durante este mes se está disputando la Eurocopa de fútbol en Alemania y en el marco de ese evento se están viendo rivalidades entre hinchas que tienen tintes históricos y políticos. Los ingleses le están recordando a los alemanes con fotos de Churchill lo que pasó en las dos guerras mundiales. Mientras tanto, los rivales de Ucrania corean el nombre de Vladimir Putin. Los georgianos en sus banderas se remontan al año 1121, recordando la batalla de Nizhny, un evento histórico para su nación. Hasta acá todo folclore, como diríamos en Argentina. Sin embargo, cuando hablamos de los Balcanes, la cosa se pone un poco más seria. En el partido entre Croacia y Albania sucedieron un montón de cosas. Ambas hinchadas en un momento se pusieron a cantar
matar al serbio, por lo que la Federación Serbia pidió severas sanciones, amenazando con abandonar la competencia. En esa misma jornada, el futbolista albanés Mirlin Daku se puso a cantar con su hinchada con un megáfono que se joda a Macedonia y luego tuvo que pedir disculpas públicas. Por otro lado, a los serbios se los vio muy unidos a los eslovenos, algunos de los cuales llevaban banderas con el mapa de la ex Yugoslavia y banderas que decían Kosovo es Serbia. En el partido entre estas selecciones, los serbios se pusieron a cantar masacrar al albanés. Estas cosas, por supuesto, deberán ser sancionadas, como pasó en ocasiones anteriores. Todas las cuestiones relativas a la ex Yugoslavia salen a la luz en este tipo de eventos deportivos y el fútbol se mezcla con la política. Esperemos que no sucedan hechos de violencia, que todo se desarrolle en paz y por supuesto tendrán que tomarse medidas severas para sancionar este tipo de accionarios que no pueden tener lugar en un evento deportivo que siempre promueve la paz. Realmente muy interesante, Gastón, pues analizar esta relación tan interesante entre la política, los deportes, el fútbol. ¿Se acuerdan de las promesas de campaña del presidente de Argentina, Javier Milei, de dolarizar el país o de dinamitar el Banco Central? Bueno, ya cumple 6 meses en el poder y esas radicales propuestas aún no se han concretado. Pero Milei, quien ha mantenido una alta popularidad entre los argentinos, sí ha tomado decisiones que han impactado en la vida de millones de personas. Aquí te contamos 3 de las políticas más radicales del presidente libertario en un país donde la pobreza ha llegado. Javier Milei completa 6 meses de gobierno en medio de su promesa de la motosierra, con la reducción del gasto público y la promesa de transformar la economía argentina. No obstante, sus reformas han causado controversia y movilizaciones sociales de varios sectores. En este episodio exploramos los logros, desafíos y debates económicos, políticos y sociales que han definido su mandato hasta hoy. Para conversar más al respecto nos acompaña Verónica Penaín. Verónica es periodista política del diario El Tiempo en Argentina, licenciada en Comunicación Social recibida en la Universidad Nacional de La Plata y es acreditada en el Congreso Nacional y la Casa Rosada. Bienvenida, Verónica, es un gusto tenerte en esta nueva edición de Punto Global del CERI. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Verónica, gracias por haber aceptado y vamos a ir haciéndote algunas preguntas para este charla respecto a los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei de la nueva administración libertaria en Argentina. Para hacer una evaluación general de estos primeros 6 meses, ¿cómo describirías vos el balance de la administración de Javier Milei y cuáles han sido los mayores aciertos y errores según tu análisis? Para empezar, hay que destacar que ha llegado a cumplir estos 6 meses. Recordemos que es un presidente que asume que estaba en duda su continuidad, que le daban un plazo de 2 o 3 meses y una retirada contundente, y sin embargo es un presidente que, pese a que no ha tenido o no tiene representatividad en las provincias, no ha tenido representatividad en los municipios y tiene un Congreso donde su espacio político tiene la minoría parlamentaria, ha continuado hasta llegar a este medio año, ¿no? Eso me parece un punto destacable porque si pensamos en Javier Milei el año pasado, era un presidente era un diputado nacional que tenía una representación en el Parlamento de 2 legisladores, 2 con él, ¿no? O sea, de Victoria Villarruel, que hoy es su vicepresidenta, y él, y no había mucho más que eso en lo que tiene que ver con la libertad de avanza. Alguien que se paseaba por los canales hablando de economía, defendiendo 4 o 5 puntos y no mucho más. Entonces, si pensamos en Javier Milei el año pasado y a donde ha llegado hoy, me parece que es un fenómeno interesante de rescatar. Y por otro lado, me parece que como todo mandato presidencial y alguien que inaugura una administración nacional, siempre se le da un periodo de gracia, ¿no? Me parece que estuvimos viviendo una luna de miel, que fueron estos 6 meses, donde el presidente de la nación acusa de alguna forma una herencia que viene desde hace una gran cantidad de años, y me parece que ahora vamos a empezar a ver en realidad, ya no es más un periodo de prueba, ¿no? Vamos a empezar a ver más lo que va a hacer Javier Milei de aquí en adelante. Ya no tiene, después de estos 6 meses, la posibilidad de seguir echando culpas para atrás. Me parece que
ahora empieza una nueva etapa, que es el segundo semestre que todo el mundo está pronosticando, ¿no? Bueno, Verónica, y parte que me parece, digamos, Javier Milei llega con sus reformas casi que desde el día uno dice, vamos a reformar. De hecho, anécdota aparte, yo estaba en el día de su asunción en Buenos Aires, visitando Buenos Aires, y al día siguiente hace su primer anuncio. El mes de enero hace el siguiente anuncio. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en todo este grupo de reformas que ha hecho, cuáles han sido llamémosle, esas victorias. No obstante, pues recientemente se dijo que había logrado por primera vez tener un superávit en la economía. Milei llega con la promesa de que quiere transformar la economía. Entonces, en este momento se puede ver como un avance, como un gran logro que está teniendo el gobierno, al menos en materia económica, cumpliendo esa promesa. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, un poco es lo que destaca el gobierno nacional, ¿no? Básicamente. Él habla de 100 años de despilfarro en la política argentina y lo que destacan es esto, ¿no? El superávit de los últimos 3 meses, eh, el cumplimiento que viene haciendo con la reducción del déficit fiscal. Esto es un pedido que se viene haciendo desde que el Fondo Monetario Internacional básicamente cogobierna con Argentina después de que Mauricio Macri contrajo esa deuda exorbitante. Y por otro lado, me parece que la bandera que él levanta en estos 6 meses, y creo que por eso de alguna forma sigue teniendo vigencia en el electorado, tiene que ver con la reducción del déficit fiscal. Teníamos un déficit muy, muy alto y el déficit fiscal del mes pasado ha mostrado que las políticas que viene aplicando Milei vienen en consonancia con sus promesas de reducción. Se espera una reducción para el mes de junio. La gran duda es qué pasará después de junio con el déficit, porque también todo esto ha involucrado o contraído que todo esté pisado. Cuando hablo de todo pisado, digo los precios, ¿no? Las tarifas se frenaron, los aumentos de tarifas se frenaron los aumentos en las prepagas. Los precios, hay como un acuerdo, aunque en la última medición del INDEC de la inflación ya hubo un aumento muy pequeño de los productos alimenticios y de bebidas. Esto venía pisado. Hay, digamos, un fuerte acuerdo también económico para que esto venga sucediendo, pero me parece que en un punto eso lo viene logrando, pero la estabilidad, básicamente, hay que ver hasta dónde puede llegar. Y por otro lado, habló también de una estabilidad en el mercado cambiario. Y esto también se venía viendo, pero el dólar también en los últimos días ha aumentado y, bueno, todos los ojos están puestos en si esto no es una especie de trampa de Milei, para Milei y Caputo, en ese sentido, en lo que viene prometiendo. Así que también la reducción de ministerios, la reducción del empleo público a costa de varios despidos que se hicieron en la Administración Nacional. Ellos celebran de alguna forma la limpieza del empleado militante, aunque bueno, todos sabemos que siempre en esas limpiezas cae el militante, el no militante. Bueno, es muy genérico, ¿no? Pero me parece que esos son los puntos que al menos el gobierno nacional quiere mostrar y que se vienen viendo, pero ¿a costo de qué? Es la gran pregunta. Bien, Verónica, excelente. Y siguiendo el hilo de esta cuestión y la cuestión económica, Javier Milei en su paquete de reformas presentó en enero o fines de diciembre, entre el DNU 70/23 de la economía y su gran proyecto legislativo, la ley bases, que después vino a acompañar el paquete fiscal, que bueno, fue reducida, tuvo sus idas y vueltas. ¿Qué pensás vos de la ley bases? ¿Sirve para el impacto económico que quiere Milei? ¿Es la brújula, es el instrumento legal que va a tener el gobierno para hacer las reformas? ¿O esto esconde alguna otra cuestión más vinculada a la apertura de la inversión extranjera directa para la Argentina y la búsqueda de algún objetivo más allá del económico, político y social, en todas las cuestiones también de la batalla cultural? ¿Está todo concatenado con esta cuestión económica? Bueno, el gran proyecto del gobierno nacional ha sido la ley de bases, que se ha llamado mediáticamente Ómnibus. Lo que pasa es que, claro, quedó tan reducida desde que el Ejecutivo Nacional la envió a principio de año, en periodo de sesiones extraordinarias, y no pudo salir en ese momento del Congreso de la Nación,
quedó trunca en la Cámara de Diputados hasta la actualidad, ¿no? Ha quedado un proyecto de ley mucho menos ambicioso que el que pretendía Javier Milei en su momento. Se le suma el paquete fiscal, pero la realidad es que, bueno, las dos iniciativas, vos fíjate que el gobierno nacional, en cuanto a proyecto de la administración de Milei, no envió ningún otro proyecto más. O sea, el Congreso viene desde enero hasta este momento tratando solamente estas dos iniciativas. Y en términos reales, todos los presidentes han tenido algún proyecto de ley que se suponía que si salía que salga era de vida o muerte. Lo cierto es que si no sale el proyecto de ley que pretende el gobierno de la nación, no es tampoco el fin de los tiempos y tampoco que salga le garantiza una estabilidad a futuro, ¿no? No es la resolución del gobierno a futuro. Es decir que sabemos igual que va a salir con modificaciones, muy probablemente el próximo 27 de junio de la Cámara de Diputados. Sabemos que va a convertirse en ley. No va a ser el proyecto de ley tal vez que quería el gobierno de la nación, pero lo va a poder sacar. Ahora, ¿qué pasa cuando suceda esto? Al gobierno nacional se le van a acabar las excusas, porque por ahora también le ha servido en su relato decir que hay varias cuestiones que no puede ejecutar porque no tiene la ley que la casta del Congreso no le está apoyando, digamos. Entonces, también un poco habrá que ver con qué otra cuestión va a salir el gobierno después de que salga, porque vos fíjate que durante todos estos meses estuvimos enfocados solamente en estas dos cuestiones, por los que me parece que se le acabarían muchas excusas para gobernar en varias materias a Milei si realmente el Congreso de la Nación, como lo tenemos casi por hecho, le va a dar estas dos iniciativas. Bueno, Verónica, y ese tema económico, tú decías, pues se puede llevar, digamos, a muchos por delante o a qué costo sería. Pero también nos mencionabas un poco de que Milei como partido político, siendo la Libertad Avanza muy limitado, a mí me surge la pregunta es, ¿cómo gobierna Milei? O sea, primero, ¿cómo él puede mover estas reformas, ¿sí? Siendo políticamente tan débil, uno podría decirlo, si llegó a ser presidente aún así, digamos, ¿cómo logra esa gobernabilidad? Lo más lógico sería que el Congreso le va a restringir todas sus medidas si no tiene como esa capacidad de negociar o el lobby político, digamos. ¿Cómo hace Milei para gobernar y mover esas reformas, digamos, la cosa política, podríamos decirlo? Al principio te decía que fue un candidato impensable, que rompe con todas las estructuras, es un fenómeno político claramente del último tiempo, no solo local, sino que con fuerte proyección internacional. Ustedes saben que viene haciendo presentaciones y viene siendo tomado por distintos grupos libertarios, si se quiere, del mundo. Es un personaje outsider, un periférico que ha salido, pero que ese personaje periférico no llegó así porque sí. Fue votado en 3 oportunidades en la Argentina. Recordemos que en Argentina hay elecciones primarias, que son las que definen de alguna forma quiénes van a ser los candidatos que sí van a competir por la presidencia. En esa oportunidad gana Javier Milei, pasa a la instancia presidencial y termina en un balotaje. Es decir que no es que llegó así porque sí, lo puso un ovni. No, y eso me parece que define un montón y ese es el electorado al que él sigue apuntando y que a 6 meses de su gestión sigue bancando ese voto. Pero bueno, como todos sabemos, esto tiene un periodo ya de que va a tener que empezar a demostrar y ser acorde con las promesas que viene sosteniendo, que de alguna forma lo viene haciendo. Y por otro lado, me parece que Milei no es el mismo que ingresa a la presidencia. Milei es un economista, él mira todo en términos económicos, que empieza con su proyección económica, pero que en un punto, cuando se le frena el proyecto de ley ómnibus o de bases en las sesiones extraordinarias en el Congreso a principio de año, tiene que cambiar un poco esa situación, ¿no? Ya no el estadista total, sino que le tiene que empezar a poner política. Y ahí empieza a jugar
empiezan a jugar otros actores dentro de su gobierno que son los que vienen sosteniendo las negociaciones, como por ejemplo el hoy ministro, hoy jefe de gabinete, exministro del Interior, Guillermo Francos, ¿no? Él viene piloteando de alguna forma los manejos políticos con el resto de los actores. Es el que se viene reuniendo con los gobernadores, es el que se viene reuniendo con intendentes, es el que se viene reuniendo con distintos sectores, como para poder, se ha reunido con la CGT, con distintos sectores de la Argentina, como para poder de alguna forma pilotear de manera justamente política, que es la que le falta a Milei. De hecho, sostienen que a Milei no le gusta sentarse o hablar con los gobernadores mano a mano, porque sostienen que le van a pedir plata. Entonces, él evita esa cuestión política y se la va trasladando, por un lado, a Francos, y por otro lado aparece la figura de la hermana, Karina Milei, tratando de hacer este armado libertario que se está llevando adelante en las distintas provincias de nuestro país. Bien, Verónica. Y en esta cuestión de la gobernabilidad, estamos hablando, que vos lo bien lo mencionaste al inicio, y que este hilo conductor, ¿no? El Milei no político, que llega a la presidencia de la Nación con su mensaje de la política, logra representar eso en las elecciones, votado 3 veces, como bien vos decías. También tiene un problema con la gobernabilidad en cuanto a la protesta social, al diálogo con ciertos sectores de las fuerzas vivas de la sociedad, sindicatos, organizaciones sociales, los gobernadores, que son la representación institucional de las provincias y de los pueblos de las provincias. Ahí tenemos una cuestión clara. ¿Qué está haciendo Milei para garantizar la gobernabilidad? Tuvo 2 protestas o varias ya de este tiempo. Primer paro de la CGT en enero, un poco menos multitudinario. Luego tuvo uno el 9 de mayo, que fue más significativo. Y la protesta social por el tema de las universidades, primero que fue masivo, que cruzó creo que hasta votantes de él, y también tenemos los incidentes en la aprobación en el Senado de la ley básica y el paquete fiscal. ¿Qué está haciendo Milei para contener la protesta social? El ajuste, la licuadora, la motosierra, también está tocando a sectores que lo votaron a él, digamos. Sectores que antes votaban al peronismo, clases bajas, que recibían estos planes sociales, se sienten más representados hoy por Milei que por su vieja representación política. ¿Qué está haciendo Milei con todo esto en 6 meses de gobierno con un ajuste muy fuerte, ¿no? Yo creo que nada, que absolutamente nada, que básicamente lo que hace es alentar, básicamente, ¿no? A estas situaciones. Te digo, en Argentina las protestas sociales las vivimos en cíclico. Bueno, vos lo sabrás. A mí me ha tocado cubrir en la época de Macri un montón de represión en la calle, y esto no dista mucho de lo que sucedía. El tema es que hace varios años me parece que se empezó a correr el velo en la política y ha desnudado a varios sectores que, a ver, para decirlo en términos llanos, nadie está limpio, digamos, ningún sector está bastante limpio, entonces me parece que se han derrumbado ciertas imágenes que uno tenía. Los sindicatos hoy no son lo mismo que hace unos años atrás. Los sindicatos hoy perdieron bastante poder y basta con ver a los representantes gremiales, a las cabezas y cómo viven, que están muy alejadas del trabajador llano en sí. Y que además, esto lo hablé varias veces, hoy es una realidad que el sector informal creció muchísimo, entonces esos sindicatos ya no representan esa cantidad de trabajadores en su momento histórico glorioso que representaban, ¿no? Entonces, ahí, para empezar, hay toda una cuestión. Parece que hay años de desgastes en ciertos sectores, lo mismo que con ciertas organizaciones sociales y los manejos con esos planes sociales. Esto no viene a correr el velo Milei. Hace un par de años atrás ya se venía observando. Entonces, me parece que han perdido legitimidad en ese punto. Y por eso la política en ese sentido de Milei es seguir endureciendo su línea y su camino, ¿no? En lo que él propone. Obviamente con un nivel de otorgamiento en términos de seguridad a Patricia Bullrich, y con esa mirada a lo Bukele, ¿no? Que de alguna forma es como el ejemplo que están teniendo hoy en Argentina, ¿no? Pero me parece que esto hace que Milei no tenga que reaccionar en camino contrario a lo que él viene proponiendo, porque
creo que de las movilizaciones y de los reclamos que vos decís, el más contundente fue el universitario, donde ahí sí atravesó a todas las clases y todos los puntos ideológicos, pero en otros términos, hoy hasta las organizaciones sociales son cuestionadas, los grupos de izquierda son cuestionados. Yo al menos como periodista he tenido varias coberturas y más o menos ya los tenés a todos detectados en los distintos gobiernos. Entonces es muy difícil sostener esa ideología, si se quiere, que me parece que se ha roto, pero no ahora, estos 6 meses, sino que viene rota desde hace muchos años. Mucha gente se encantada, por eso surge también una figura como Milei, o sea, y tal vez nadie, no lo han votado a Milei, pero muchos son críticos a estas cuestiones. Bueno, Verónica, y tú mencionabas el caso de Bukele digamos, la forma como está gobernando Milei, la forma como reacciona esta protesta social. Y hay un término, digamos, un poco conceptual que ha salido por ahí, que empieza a hablar como del populismo libertario, del autoritarismo libertario. ¿Cómo podríamos encajar a Milei, digamos, en esa relación del concepto? O sea, ¿podríamos calificarlo de esa manera? ¿Cómo lo ves tú en tu análisis? Sin dudas, sin dudas es un populista, es un nuevo populista, eh, es una búsqueda del nuevo populismo, ¿no? Obviamente en esos conceptos de libertario que él propone, con ese libre mercado, pero sin duda representa a ese líder mayoritario y totalitario que han tenido otras épocas, ¿no? Con distintos puntos de vista. O sea, en otros momentos ha sido más de izquierda, en otros más de centro. Bueno, este es como el extremo, ¿no? Y me parece que eso es lo que atrae, hablábamos en términos internacionales, ¿no? A muchos sectores. Yo contaba el otro día, me parece que es la combinación de dos líderes que han surgido. Uno es Trump y otro ha sido Bolsonaro. Y me parece que Milei justamente es la combinación perfecta de los dos en cuanto a los dos espacios, al espacio político que los dos exmandatarios han querido representar. Y eso me parece que es lo que más llama la atención. Y sin duda me parece que no solo Argentina, sino que el mundo en sí necesita históricamente referenciarse con líderes que terminan siendo populistas y totalitarios. Y ojo, porque yo creo que se viene una nueva forma también de Milei, con algunos indicios de no llegar a ser el nuevo representante del peronismo en estos términos. Dentro de su gobierno, él tiene figuras del peronismo históricas y él venera al expresidente Carlos Menem. Y me parece que me ha tocado hablar con varios libertarios que me han dicho, ojo, que puede ser el new peronismo, ¿no? El new peronismo, este movimiento que se viene. Así que me parece que va siguiendo distintas lógicas en ese sentido. Bien, Verónica, en esto todo lo que decías, ¿no? De Milei, por ahí, New Peronismo o New Conservador, ¿no? Ahí quedarse con la parte más conservadora, más de la derecha del peronismo tradicional. Exacto. ¿Dónde estamos ahí en este nivel en Argentina con Milei? Dentro de la libertad, avanza no tiene una acción política más allá de lo libertario. Y ha como sido un pulpo que ha ido ganando partidos provinciales, muy alineados en la época lo que era la UCD, el Partido Demócrata, bueno, esta cuestión que estaba en la época del menemismo, la derecha del peronismo tradicional. Y eso es como Javier Milei lo mete en la batalla cultural. Lo podemos hablar del plano local, lo podemos hablar del plano internacional, pero sobre todo el plano local. ¿Qué está haciendo Milei? Efectivamente, más allá de su discurso, de su uso bastante arduo de las redes sociales, sobre todo de X o de Twitter, ¿qué está haciendo Javier Milei con la batalla cultural hoy en día en Argentina? Esa batallito que él siempre está por todos lados. ¿Vos te referís en términos de espacio político? Porque en términos de espacio político te podría decir que Milei puede hacer, pero los que más están haciendo son el resto de los espacios opositores, que también vienen con una crisis importante de divisiones. Por ejemplo, Milei en las últimas elecciones se vio muy fuerte en el Congreso de la Nación, si bien metió pocos representantes y es un presidente que creo que es el único que viene gobernando con esa minoría, porque tiene muy pocos senadores en el Senado, muy pocos diputados en la Cámara Baja, pero lo que ha hecho ha
se ha comido de alguna forma a un espacio como Juntos por el Cambio, que estaba históricamente conformado por el radicalismo, por el PRO de Mauricio Macri y por la coalición cívica de Elisa Carrió. Y me parece que en ese punto, cuando vos mirás el mapa y los representantes que ingresan son los que perdió Juntos por el Cambio. Y por otro lado, si el peronismo en sí sigue detonándose hacia adentro y sin encontrar un fuerte liderazgo hacia afuera y que ordene internamente, es muy probable que varios, bueno, miremos la figura de Daniel Scioli, ¿no? Históricamente compañero y un compañero que se termina volviendo libertario, ¿no? La libertad avanza, lo ha llevado. Me parece que puede haber varios, Daniel Scioli, y me parece que la gran conquista ahora de Javier Milei, y es lo que quiere y pretende hacer con Karina Milei, es formar estos espacios políticos. El año que viene hay nuevamente elecciones parlamentarias y eligen varias provincias senadores. En el Senado, en La Libertad Avanza tiene 7 representantes. Me parece que la búsqueda es poder fortalecer y robustecer sobre todo el Senado de la Nación, con las provincias que van a ser las que elijan. Y bueno, más adelante, obviamente, tener algún gobernador, tener municipios. Los municipios siempre son fundamentales. Pero me parece que va por ese lado. Ya te digo, si el resto de los partidos no se ordenan, se unifican, me parece que le están dando de alguna forma todo en bandeja a Milei para seguir creciendo. Bien, y más allá de esta cuestión política que la Libertad Avanza, es la del gobierno, que asumió el gobierno, está construyendo su estructura partidaria que no la tenía y está fagocitando otros espacios políticos. Vos ves concretamente en este discurso de la batalla cultural que él siempre pregona por todos lados y es lo que lo lleva supuestamente a venderse en el mundo como uno de los nuevos líderes con mayor impronta de la derecha mundial. ¿Ves que en Argentina eso se trasluce en algo, digamos, concreto respecto de lo que él anuncia? Más allá, por ejemplo, podemos nombrar el cierre del INADI, pero más allá de eso, ¿hay algo más de la batalla cultural o solamente está enquistado en esto de entender cómo es el juego de la política mientras está siendo presidente? Bueno, cierre del INADI, cierre de Telam, la intención de privatizarlas, con la cultura viene teniendo básicamente duras peleas. Eh, Me parece que lo que podemos ver en ese sentido, si Milei termina torciendo todas las pulseadas, es la privatización, claramente, de todos esos espacios culturales que ha regulado el Estado, o las concesiones, o de alguna forma la política pública privada en el sector cultural. Pero me parece que en un punto hay todavía algunos referentes que se oponen, pero también empieza a haber referentes culturales que bancan a Javier Milei. Pero me parece que todo tiene que ver con el desgaste, con los manejos, porque si empezás a indagar en cómo se manejaba, por ejemplo, el cine, el Inca y la cantidad de películas que se financiaban, la cantidad de películas que realmente eran financiables, la cantidad de películas que se financiaron y no eran rentables, me parece que viene todo por una cuestión de cifras, de datos y de cuestiones que se han dividido en los diferentes términos de la cultura. No sé si te referís a eso con la pregunta, pero yo lo veo como que en un punto, si sigue Milei avanzando, va a ser una cuestión más bien, no sé si al 100% privatizada, pero que va a pasar por esa situación como otras empresas públicas de energía, aéreas, de otros sectores, ¿no? Bueno, Verónica, hay algo que me parece interesante ahí de lo que nombramos, porque hablar de Milei siempre hay que hablar de otros candidatos que se parecen. Anteriormente nos hablabas un poco de Trump, un poco de lo que era Jair Bolsonaro, pero creo que algo que es interesante que es, por ejemplo, este partido español Vox, que incluso Milei estuvo en España, y la duda surge es como, ¿cuál es ese rol, digamos, esa aspiración que pareciera tener Milei de jugar dentro de esa derecha a nivel internacional y cómo eso se refleja en su gobierno, en la forma como él está gobernando? Él está gobernando para mostrarse como una figura mundial, o cuál es esa relación dentro de esa nueva derecha transnacional. ¿Cuál es ese rol que tiene Milei y cómo eso se relaciona con su gobierno?
Sin dudas, él se está mostrando como el gran referente internacional en este espacio que resurge y que resurge y captando a sectores que vienen descontentos, ¿no? De años en sus países también donde, bueno, varias cuestiones no funcionan, no funcionaron ni con un espacio, ni con un partido, y no vienen funcionando. También es un presidente que viene muy bancado internacionalmente por Israel, muy, pero muy sobre todo bancado por Estados Unidos. O sea, hay que ver también cuánto influye el marketing que tiene Milei a nivel internacional, eh, influenciado justamente por estos actores internacionales que son las grandes potencias, ¿no? Y que se pelean con otras potencias en el mundo, con otros presidentes alineados a estas otras potencias. Me parece que él de alguna forma está como marcando y quiere ser referenciado en ese punto, pero bueno, hubo tironeos de orejas porque también Milei en el último tiempo, él sacaban un informe periodistas acá en Argentina de cuántos viajes ha hecho en el último tiempo y es un presidente que está más afuera que adentro del país. De alguna forma, Milei ningunea lo que sucede en Argentina, lo ha dicho en alguna oportunidad que es un chiquitaje, el pelearse, por ejemplo, con gobernadores, cuando él está hablando en grandes ligas internacionales. Pero la realidad es que, bueno, si dejas mucho al ganado suelto y se te puede pudrir ahí el rancho. Entonces, básicamente, esa ha sido una de las críticas principales. eh, Incluso ahora, hasta hace poco estuvo en el G7, ¿no? Él también mostrándose en esas grandes ligas con ese grupo de países. eh, y es como él lo que viene resaltando y mostrando. Pero bueno, hacia adentro ellos dicen que han venido a volver a volver a poner a Argentina en el mundo, criticando otros gobiernos, pero bueno, su mirada y su ausencia dentro del país, bueno, hacen que también surjan otras cuestiones. En esta cuestión de la política internacional de Milei y esta cuestión de los viajes, ¿no? Que bien vos decías, ha sido un presidente que está más tiempo afuera de la Argentina que en la propia Argentina. Hay una mirada también interesante de analizar, que es su relación con la región. Milei, históricamente, los presidentes argentinos, primer viaje era a Brasil, ahí está Marí. La relación de Argentina con Brasil es importante en el Mercosur y es el principal socio comercial de la Argentina. Milei no ha hecho ninguna mirada sobre la región. Esta cuestión es una cuestión de política internacional, de hiperoccidentalismo, y esta cuestión de viajar, pero no estar en la Argentina, nos trae toda esta pregunta, ¿no? Hay una política hacia la región. Me parece que forma parte de este ninguneo que hace hacia el interior del país, incluso hacia la región. Lo que sí se ha visto con la región es, bueno, cruces con algunos mandatarios, bueno, en Colombia con Petro en su momento, ha tenido cruces bueno, con Lula suele no meterse del todo, pero obviamente están parados en veredas opuestas totalmente. Ha tenido cruces con AMLO, con el presidente de México. Se ha peleado básicamente con la mayoría de los mandatarios bueno, ha tenido que intervenir su canciller Diana Mondino en muchas de las cuestiones, ¿no? Hace unos días atrás el presidente chileno salió a criticar a Milei por unos paneles acá en Tierra del Fuego, que es la provincia del sur de Argentina. Em, Básicamente me parece que viene teniendo como parándose en veredas opuestas a los mandatarios que hoy están en ejerciendo la presidencia en sus países de la región, ¿no? Salvo con Uruguay, y me parece que con el resto, con la mayoría bueno, ni hablar con Maduro en Venezuela, bueno, se ha peleado y bueno, se para desde otro lado, pero me parece que él no se mete en la región. Como que él no está interesado en la región, en su ambición me parece que va más allá, ¿no? Más allá. Bueno, Verónica, y pues digamos en este recorrido que hemos hecho por sus reformas, lo económico, lo social, lo internacional, pues nos queda nuevamente comenzar como el punto que comenzamos y es en ese balance y tal vez en este pequeño desafío que puede ser difícil, en una palabra, ¿tú cómo definirías estos 6 meses de gobierno de Milei? Yo vería como un barco
que zarpó y que viene naufragando, viene navegando, no naufragando, pero que puede estar tocado en cualquier momento. No hundido, pero sí tocado. Y me parece que los hechos de corrupción que le surgieron en el último tiempo, con el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, los hechos de espionaje con el ex jefe de gabinete Pose, que tuvo que retirarse de esas denuncias, ¿no? Y algunas cuestiones de aumento salarial que se han hecho desde el gobierno, pueden llegar a seguir tocando ese barquito que, si no endereza, tiene grandes posibilidades de, no sé si hundirse, pero está complicado. Bueno, Verónica, pues... Barquito tocado. Claro que sí, esa sería la conclusión, el barquito tocado estos 6 meses. Exacto. Bueno, Verónica, pues muchas gracias por estar en Punto Global, por haber aceptado nuestra invitación, por esta conversación tan interesante sobre esos 6 meses de Javier Milei. Ha sido un gusto tenerte en este programa. Gracias, el gusto fue mío y a disposición cuando lo requieran. Un gusto para mí también. Una vez más, las y los invitamos a formar parte del canal de WhatsApp del SERI, donde podrán encontrar todas las novedades, eventos, información y actividades que realizamos. Y por supuesto, los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción del episodio. También los invitamos a participar en la encuesta del episodio en Spotify. ¿Qué opinan de la política exterior en estos 6 meses de Javier Milei? Esperamos sus respuestas. Recuerda que nos puedes encontrar como Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Gastón Zettner y Leonel de Rúa nos ayudaron con la investigación. La edición estuvo a cargo de Ana Esquivel y la conducción de nuestro programa estuvo por Leonel de Rúa, Gastón Zettner y quien les habla, Guillermo. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.